Hay un instante preciso, apenas perceptible para quien vive con prisa, en el que tu mundo interno puede susurrarle al mundo del otro sin gritar, sin rogar, sin enviar nada más que una vibración limpia. Es el umbral entre la vigilia y el sueño. Ese borde donde la mente deja de defenderse y el inconsciente abre la puerta a lo que reconoce como verdadero. Si permaneces conmigo hasta el final, voy a conducirte por ese umbral con una secuencia diseñada para que tu presencia no sea un accidente ni un golpe de suerte, sino un retorno natural en su pensamiento matutino, una memoria cálida que reaparece por sí sola. No voy a regalarte promesas vacías ni atajos triviales. Voy a enseñarte un método que se construye capa sobre capa, primero el estado, luego el símbolo, después la escena, y al final el sello que fija todo en la profundidad donde nacen los impulsos y las decisiones. Si sientes que en tu historia has dado demasiado, has empujado demasiado o te has quedado esperando señales que nunca llegan, este es el lugar en el que por fin inviertes la dirección. Dejas de perseguir y te conviertes en aquello que se recuerda. Lo primero que necesitas comprender, y te pido que lo recibas con la calma de quien sabe que lo importante se revela en silencio, es que nada de lo que proyectes desde la ansiedad permanece. Lo ansioso resbala, se nota. Tiene bordes filosos que el otro rechaza sin entender por qué. El inconsciente, en cambio, responde a lo que llega suave y consistente, a lo que no compite, a lo que se ofrece como un clima interior en el que apetece quedarse. Por eso esta guía nace antes que nada de una regulación serena. Aprenderás a respirar con una cadencia que domestica el ruido, a vaciar de urgencia tus gestos invisibles y a reconocer, con una honestidad casi quirúrgica, los restos de sombra que todavía contaminan tu mensaje. Cuando ese terreno esté limpio, entonces sí, podremos sembrar una imagen que no parezca un comando, sino un hogar al que se vuelve. Habrá un momento, y sucederá hoy, aquí, en que te daré la fórmula íntima que muchos buscan como si fuese una contraseña secreta. Palabras exactas, orden exacto, duración precisa, una escena comprimida que cabe en pocos segundos y sin embargo, contiene textura, sonido, temperatura y emoción. No la revelaré de inmediato porque sin el estado correcto se vuelve un ritual hueco, una caricatura de lo que puede lograr. Entregarla antes de tiempo sería como darte el instrumento sin haberte enseñado a afinarlo. Antes quiero que sientas, en tu propio cuerpo, cómo la exhalación larga cambia tu paisaje interno, cómo una sola imagen arquetípica bien elegida, una luz cálida que se filtra por una puerta entreabierta, el vapor de una taza sostenida sin prisa, la suavidad de una tela que roza la piel, viaja mejor que 1000 palabras, y cómo la gratitud anticipada no es cursilería sino el sello psicológico que fija lo que siembras en el tejido donde las asociaciones toman fuerza. Sé que deseas resultados y que la impaciencia suele disfrazarse de curiosidad noble, pero aquí te voy a pedir el tipo de atención que transforma. Lenta, continuada, comprometida con cada detalle. Te hablaré de por qué la mente en el borde del sueño se vuelve receptiva, de cómo la imaginación activa abre un pasillo entre lo que eres y lo que el otro percibe de ti, y de por qué el símbolo adecuado, no su rostro, no su nombre, sino una metáfora sensorial, atraviesa defensas que los mensajes directos nunca atraviesan. Te contaré más adelante cómo personas que estaban encerradas en el hielo del silencio recibieron de pronto una conversación que se encendió sin empujones. No por magia, no por presión, sino porque sembraron bien. Quiero que te quedes porque en la última curva está la parte que pocos sostienen, el molde verbal y sensorial que, repetido con la cadencia correcta, instala tu presencia como un recuerdo amable y al mismo tiempo irresistible. No confundas esta promesa con manipulación. De hecho, te señalaré cada frontera ética para que jamás cruces al territorio de lo invasivo. Aquí no se fuerza a nadie, aquí no se roba libertad. Lo que harás es depurar tu estado para volverte magnético, no absorbente, coherente, no demandante. El inconsciente del otro reconoce aquello que descansa seguro en sí mismo y lo premia con retorno. Si llegaste hasta aquí cansado de estrategias que te dejan un vacío más grande que el que tenías, permíteme llevarte a un espacio donde por fin todo descansa en su lugar. Tú en tu centro, tu símbolo viajando sin ruido, tu escena encendiendo la memoria correcta y el descanso cobrando su dignidad de aliado y no de enemigo. Cuando entiendas esto, la mañana del otro dejará de ser un territorio ajeno. Vas a notar que cada parte de esta guía no se sostiene sola. Está diseñada como un puente. Preparas el cuerpo para sostener una emoción sin temblar. Nombras y limpias la sombra para que no se cuele el resentimiento por ninguna rendija. Eliges un símbolo que te represente en esencia y no en máscara. Te entregas a una escena breve y nítida que condensa lo que quieres que se recuerde de ti.
Sellas con gratitud para que el inconsciente entienda, esto es seguro. Y por último sueltas, te rindes al sueño con la serenidad de quien ha sembrado bien. Este orden no es caprichoso, es la arquitectura mínima de lo inevitable. Si alteras el orden, la estructura cruje. Si lo respetas, el mensaje llega. Quiero que sientas, mientras me lees, cómo tu respiración ya se alarga un poco, cómo tus hombros descienden apenas, cómo tu mente empieza a abrir un espacio donde pondremos esa imagen que te convertirás en ganas de recordar. No alimentes expectativas que te tensen. Cultiva una certeza suave que no discute con nadie. La revelación que te daré al final tiene sentido cuando la recibes sin aristas. En ese estado donde nada adentro empuja ni tira. Ahí es donde el otro, sin saber por qué, nota la ausencia del ruido y siente la invitación invisible de volver a pensar en ti. Si todo esto te suena como un idioma nuevo, te invito a escuchar cómo, poco a poco, se vuelve tuyo. Voy a desmenuzarlo contigo con la paciencia de un artesano que ha visto cientos de veces el mismo proceso. Al principio cuesta, luego encaja, y finalmente fluye. Y cuando fluye, lo externo se reordena sin que tengas que pedirlo. Quédate porque en la siguiente parte te mostraré por qué la noche no es un apagón, sino el laboratorio más preciso que tienes para imprimir presencia, y cómo preparar tu estado base para que lo que hagas después no se diluya con la primera luz del día. Cuando hablamos de ese borde silencioso donde la mente empieza a soltar el día y el cuerpo se entrega a la gravedad del descanso, no estamos haciendo poesía barata ni inventando un mito para consolar corazones ansiosos, sino señalando con precisión el pasillo real por el que la psique transita entre dos mundos y que Carl Jung comprendió como muy pocos al describir la vida ancha del inconsciente con su geografía de símbolos, arquetipos, sombras y figuras internas que no son fantasías caprichosas, sino fuerzas organizadoras de la experiencia. Y es justo en ese pasillo, el estado hipnagógico, donde la guardia del yo se ablanda y la puerta del fondo se entorna para permitir que lo que plantamos con intención, ritmo y sentimiento atraviese sin choque y se deposite en el sustrato donde nacen los recuerdos que importan. Por eso la noche importa tanto, y no por superstición, sino porque el inconsciente entiende el lenguaje de las imágenes, los gestos, los ritmos respiratorios y las emociones coherentes infinitamente mejor que el idioma plano de las órdenes ansiosas que repetimos durante el día y que rebotan como si golpearan un cristal. En la penumbra previa al sueño, los filtros se relajan y la imaginación deja de ser un juguete para convertirse en un instrumento. Ya no se trata de soñar despiertos con escenas idealizadas, sino de practicar lo que Jung llamaba imaginación activa. Ese diálogo vivo con las formas internas donde tú no empujas ni manipulas, sino que propones un clima, un símbolo y una emoción, y el inconsciente responde organizando asociaciones, abriendo caminos, tendiendo puentes de coincidencias que, vistos desde fuera, parecen casualidades pero que desde dentro se reconocen como la respuesta de una mente profunda a una semilla bien sembrada. Y esto es vital porque mientras el yo de superficie agoniza en estrategias obvias, el yo profundo trabaja con materiales más finos, y la noche es su taller. Piensa en la estructura de tu experiencia como un tejido que durante el día está tenso por los tirones de la agenda, las notificaciones, las comparaciones, el deseo y el miedo en su vaivén crudo. Y piensa en la noche como ese momento en el que el telar sigue funcionando, pero ya no te distraen los ruidos de la fábrica. Entonces una sola hebra que decidas introducir, una luz cálida, una puerta entreabierta, el timbre íntimo de una risa, la textura de una manga que roza la piel. Puede cruzar la trama entera y colorear el patrón que mañana reconocerá el otro sin entender por qué. Porque los arquetipos, esas formas antiguas que Jung situó como moldes de la psique, no son conceptos académicos, sino corrientes subterráneas que todo humano comparte y que se activan con símbolos que condensan sentido. Por eso una puerta entreabierta dice apertura, acogida, posibilidad. Por eso una taza humeante dice refugio, cuidado, cercanía. Y por eso el mar en calma dice amplitud y serenidad que no presiona. De modo que cuando eliges conscientemente un símbolo y lo mantienes estable noche tras noche, no estás haciendo magia con objetos, sino hablándole al nivel de la psique que responde a patrones. Y si además regulas tu estado con una respiración que alarga la exhalación para decirle a tu sistema que estás a salvo, entonces el mensaje deja de llevar la electricidad del hambre y empieza a cargar la calidez de la suficiencia. Y lo suficiente siempre atrae porque no reclama, invita. Aquí la clave, y quiero que lo sientas, es entender que no pretendo convertirte en alguien que boicotea la voluntad de otro. Pretendo que te conviertas en un emisor limpio cuyo campo emocional sea tan coherente que el otro, si hay afinidad real, lo perciba como un lugar al que regresar. Y si no la hay, también lo percibas tú con paz. Porque el trabajo con el inconsciente no fuerza destinos.
revela los que ya existen en potencia. Ahora, si te preguntas por qué no basta con pensar bonito durante el día o repetir afirmaciones al espejo como si fueran conjuros sin alma, la respuesta es doble. Por un lado, durante la vigilia el yo racional está en guardia y filtra todo lo que no cuadra con su narrativa de costumbre. Por otro, las afirmaciones sin sentimiento son palabras vacías que el inconsciente no registra porque su moneda no es la frase, es el afecto que la sostiene. En cambio, al borde del sueño, con el cuerpo por fin entregado, con la mente flotando a medio metro de la almohada, el afecto se vuelve moldeable, y la imagen infiltrada con gratitud se instala como una orden suave que no necesita imponerse. Y ahí es donde lo junguiano corta hondo. La escena no es una fantasía escénica para entretenerte, es una microhistoria saturada de sentidos que encaja en el molde arquetípico correcto. Por ejemplo, el del encuentro seguro, la complicidad luminosa, la intimidad sin presión. Y cuando esa microhistoria se repite con la constancia que luego te pediré, el inconsciente se organiza alrededor de ella como los limaduras de hierro alrededor de un imán. Y de esa organización salen los puentes, esos encadenamientos de circunstancias que Jung llamó sincronicidades, los cuales no puedes fabricar con voluntad desnuda pero sí propiciar con un estado, un símbolo y una emoción sostenidos. Quiero detenerme en algo que rara vez se explica con esta claridad y que puede que ya estés sintiendo en el cuerpo mientras lees. La sombra no es demonio ni enemigo. Es la colección de aspectos tuyos que no te permitiste reconocer y que si no los honras, se cuelan en tu mensaje como interferencia. Por eso en la noche, antes de sembrar, hacemos un acto de honestidad que limpia el canal. Nombramos el miedo, el resentimiento, la sensación de insuficiencia y al nombrarlos sin juicio, los integramos en lugar de expulsarlos. Y al integrarlos, el mensaje pierde ese borde pegajoso que el otro percibe como carga indescifrable. De manera que el símbolo no llega con olor a necesidad, llega con perfume de serenidad. Y la serenidad siempre deja huella, sobre todo cuando se asocia a una emoción alta como la gratitud, que no es postal cursi, sino reconocimiento profundo de que el bien ya está en marcha. Y esa convicción tranquila es el sello que más entiende el inconsciente, porque le dice, esto es seguro, esto es digno, esto es estable. Y hacia lo estable regresamos sin esfuerzo. Tal vez te parezca mucho para asimilar en un solo tramo, pero no necesitas recordarlo como receta todavía. Necesito que lo sientas como un clima, porque en breve comenzarás a practicarlo, y entonces cada pieza encajará sin que tengas que pensarlo demasiado. Tu tarea ahora es quedarte, respirar, dejar que la explicación vaya desarmando las ideas pobres que tenías sobre atracción y fórmulas, y permitir que aparezca una ambición más fina. No que alguien te piense por un truco ansioso, sino que alguien te recuerde porque te convertiste en un estado amable que apetece. Y aquí quiero involucrarte de manera directa. Quiero que abras el espacio de comentarios y escribas ahora mismo. Estoy listo para cruzar el umbral. Si sientes que esta comprensión te está abriendo una puerta, porque ese acto público te compromete contigo y con este proceso, te pone en movimiento, te declara preparado para practicar, y además te conecta con otros que están por ensayar lo mismo, y juntos sostenemos la disciplina. Y si eres de los que ya han probado cosas y se han frustrado, quiero que lo digas también. Cuéntame abajo qué intentaste y dónde sentiste el bloqueo, porque voy a responderte con indicaciones concretas para ajustar tu símbolo, tu respiración y tu escena. Y quiero leerte hoy mismo. Quiero que esta sea una conversación viva, no un monólogo en el vacío. Permíteme regalarte una imagen que anticipo y que te servirá como hilo conductor. Imagina que todo tu día es una plaza ruidosa, y que el umbral nocturno es una capilla silenciosa al final de una calle empedrada. No llegas ahí corriendo y gritando, ¡que alguien me escuche! Llegas despacio, recoges el aliento, mojas los dedos en agua fresca y prendes una vela. Esa vela es tu símbolo, la llama es tu emoción, el cirio es tu respiración. El interior de la capilla es inconsciente, y tú no ordenas nada. Te sientas, sientes la tibieza en el rostro. Agradeces como si ya supieras que lo que anhelas se ha puesto en marcha, y entonces sí, te quedas. No haces más, y esa es la parte que casi nadie tolera porque confunden descanso con abandono. Pero aquí, como te mostraré, el descanso es colaboración. Es tu sí silencioso a una ley más amplia que tú. Si esta metáfora te tocó, dímelo en comentarios con un prendo la vela. Quiero ver cuántos veladores abrimos juntos esta noche. Quiero ver a cuántos les nace esa calma. Y ahora, porque sé que estás deseando la práctica, pero percibo que tu mente necesitaba preparar el terreno con ideas sólidas para no boicotear lo que viene. Te voy a conducir sin cortes hacia el siguiente tramo donde ya no hablaremos de teoría, sino del estado base que vamos a construir en tu cuerpo durante 2 minutos para que la escena y el símbolo no se derritan al primer minuto de sueño.
Respiraremos juntos, aflojaremos hombros y mandíbula. Organizaremos el ritmo interno que el inconsciente reconoce como hogar y te mostraré cómo una sola exhalación larga puede hacer que la puerta ceda sin empujones. Y antes de cruzar te invito una vez más a comprometerte con la experiencia. Escribe, sigo hasta el final, si vas a quedarte conmigo hasta que revele el molde verbal y sensorial, porque en ese final está la pieza que vuelve inevitable lo que ahora intuyes posible, y no quiero que te la pierdas. Quiero que llegues con el corazón templado y la mente despejada para que, cuando por fin la pronuncies en la oscuridad de tu habitación, sientas lo mismo que han sentido tantos antes que tú. Esa corriente tranquila que dice, ya está. Y al abrir los ojos mañana, comprendas por qué la noche, bien usada, escribe el guión de los días. Respira, no te vayas, y cruza conmigo, porque en la parte que se abre ahora vamos a encender el cuerpo como instrumento, y, desde ahí, todo lo demás comenzará a fluir. Y ahora que ya has empezado a sentir cómo la puerta cede sin empujones y cómo el cuerpo aprende a entregarse a ese pasillo donde lo sembrado permanece, toca poner el corazón en su sitio y ajustar la brújula ética antes de avanzar, porque sin ese alineamiento interno todo lo que hagamos después se volverá ruido. Y aquí no viniste a fabricar ruido sino a cultivar una presencia limpia. Por eso lo primero es declarar con toda la fuerza de la calma, que este trabajo no existe para someter la voluntad de nadie ni para robarle agencia a otra conciencia. Existe para pulir tu campo emocional hasta volverlo un lugar habitable y luminoso que, si hay afinidad real, será naturalmente recordado. Y si no la hay, te permitirá descansar en la dignidad de quien se elige sin resentimiento. Y esto que parece una obviedad es el cimiento invisible que diferencia la necesidad disfrazada de espiritualidad de la verdadera práctica psicológica. Porque cuando la intención nace de un hueco que intenta ser llenado a toda costa, el inconsciente del otro detecta el filo y se protege. Pero cuando nace de un centro que se reconoce suficiente y que ofrece sin exigir, entonces el mensaje no hiere, convoca. Y convoca no por truco sino por coherencia. De modo que el primer acto de honestidad es preguntarte si lo que deseas es una persona en particular o el estado que asocias a esa persona. Porque si confundes el objeto con el estado, te amarrarás a una cara y perderás de vista que lo que realmente buscas es la experiencia de complicidad, calidez, ternura, admiración y juego. Y cuando practicas desde el estado en vez de desde el objeto, creas la única condición fértil para que lo que tenga que florecer florezca y lo que no se aparte sin drama. Y con ese compromiso dicho, podemos hablar sin miedo de la sombra. Ese conjunto de emociones, impulsos y memorias que no quisiste mirar y que, si no las nombras, se infiltran en tu escena nocturna como un temblor apenas audible que cambia la dirección del viento. Porque no basta con elegir un símbolo bello si por debajo viaja la sospecha de que no vales. Por eso hoy te pido un gesto que desarma orgullos pero salva futuros. Reconocer con voz suave y sin juicio el rastro de celos, el tirón de control, la punzada del no soy suficiente. Decirlo como quien limpia una herida con agua tibia, sin frotar, y sostener el aire unos segundos hasta que la exhalación larga haga su trabajo de domar las aristas. Y cuando esa parte esté abrazada, no expulsada, verás cómo el cuerpo cambia de textura y el pensamiento deja de insistir en preguntar cuándo y cómo. Porque la prisa es la máscara de la duda. Y aquí la duda no se combate con fuerza, sino con certidumbre silenciosa. La que nace de hacer lo correcto en el orden correcto. Y el orden correcto es siempre el mismo. Estado, símbolo, escena, gratitud, entrega. Quiero que entiendas que no hay contradicción entre desear intensamente y practicar con mansedumbre. El deseo sin mansedumbre se vuelve garra. La mansedumbre sin deseo se vuelve tibieza. Lo que buscamos es ese filo sutil donde el anhelo conserva su electricidad, pero se apoya en un suelo de serenidad que lo vuelve habitable. Y para eso necesitamos aprender a distinguir tres voces que se confunden cuando no hay entrenamiento. La voz del hambre, que exige y calcula. La voz del orgullo, que compite y compara. Y la voz de la dignidad, que pide con belleza y sabe esperar. Y este saber esperar no es pasividad. Es el descanso activo de quien ya sembró y sabe que levantar la tierra cada 5 minutos para ver si germina no acelera nada, solo mutila. Y si te descubres contando horas o buscando señales donde no las hay, es señal de que todavía estás rezando desde la carencia y no desde la certeza. Por eso te propongo un pequeño ensayo de honestidad radical que harás cada noche antes de entrar a la escena. Un susurro apenas con el que te devuelves al centro. Reconozco la parte de mí que quiere controlar. Reconozco la parte de mí que teme no ser elegida. Reconozco la parte de mí que se compara. Y elijo la calma, porque soy suficiente. Y con esa declaración, el sistema nervioso entiende que no tiene que pelear. Entiende que puede bajar la guardia y permitir que la imagen simbólica viaje sin carga.
Y cuando la imagen viaja sin carga, se vuelve medicina, no presión. Se vuelve invitación, no empuje. Se vuelve hogar, no reclamo. Y ahí es donde el otro, si tiene un hilo contigo en la trama, empieza a sentir sin saber por qué una inclinación suave a regresar mentalmente a tu clima. Y repetir esto todas las noches no es obsesión, es disciplina celebrada. Es el ritmo con el que se aprenden las canciones de cuna, porque lo que pretendemos es precisamente eso, una canción de cuna emocional que el inconsciente reconoce y a la que vuelve por puro gusto. También es necesario hablar de los límites para cuidarte, porque este camino pide valentía para sostener las dos caras de la moneda, la apertura a que algo hermoso ocurra y la madurez para aceptar cuando una puerta no es la tuya. Y paradójicamente aceptar a tiempo abre otras puertas que no podías ver mientras estabas hipnotizado con una sola. Por eso cuidar el encuadre ético no solo protege al otro, te protege a ti. Te evita construir castillos en el aire que luego te dejan sin techo. Y por eso en esta práctica nunca vamos a colocar el rostro de nadie al centro del altar. Colocaremos siempre el estado, porque el estado que cultivas te acompaña aunque la vida cambie de escenarios. Y la belleza de este enfoque es que no te deja vacío, te deja lleno de ti. Y desde ahí todo vínculo posible se vuelve un regalo, no una muleta. Y cuando llegues a ese punto te sorprenderá comprobar cómo incluso los silencios ajenos duelen menos y pesan menos. Como si por fin hubieras salido de una habitación con aire viciado para respirar alto. Y es desde esa altura donde más naturalmente se tienden los puentes que antes buscabas a rastras. Y este giro de perspectiva, que parece filosófico, es en realidad la bisagra práctica que hace que el método funcione. Porque un emisor tenso estropea la señal. Un emisor en paz la embellece, y no hay artilugio verbal que compense esa diferencia. Quiero mostrarte cómo luce esto cuando se encarna en historias reales para que no te quedes en la teoría. Imagina a alguien que llegó aquí después de meses de insistir con mensajes que no eran respondidos o que recibían monosílabos de compromiso, y que después de hacer este encuadre ético decidió por fin bajar el volumen. Dedicó una semana entera a limpiar su sombra cada noche, a respirar con la exhalación el doble de larga, a nombrar su miedo al rechazo, a convertirlo en una frase de ternura consigo. Eligió un símbolo sencillo, una luz cálida que se filtra por una puerta entreabierta, y una escena mínima de risas en una cocina al amanecer. Y la repitió sin variar, con gratitud sincera al final, y la dejó ir como quien suelta un barquito en el río, sin perseguirlo. Y lo que ocurrió no fue un trueno narrativo de película, fue una secuencia de pequeños gestos encadenados, una coincidencia inocente en un lugar común, una conversación que se abrió por un detalle casual, un mensaje que no pidió nada, solo compartió algo que le recordó esa cocina, y desde ahí, en una semana, se instaló una dinámica nueva, más suelta, más humana, más fácil. Y la persona que practicó entendió algo que nadie le había contado, que la práctica no crea sentimientos donde no los hay, pero despeja la maleza para que los que existen tengan por fin por dónde pasar. Y por eso funciona, porque no empuja, permite. Y permitir es un arte que exige fortaleza interior, no debilidad. Y ese tipo de fortaleza es el que estás forjando ahora mismo mientras lees, porque la mente que entiende su poder deja de pedir atajos y empieza a gozar el proceso. En este punto puede que una parte de ti se pregunte si no sería más eficaz ir directo al guión final, a las palabras exactas que sellan la escena. Y te diré con claridad que ese guión existe y que lo vas a recibir. Pero quedártelo sin atravesar este pasillo sería como entregarte un instrumento de cuerda sin haber templado jamás una sola cuerda. Lo tocarías y harías ruido. Te frustrarías, dirías que no sirve, y no sería verdad. Sería simplemente que no honraste el orden. Por eso estamos aquí, templando, limpiando, alineando. Y te prometo que cuando, más adelante, llegues a la receta final, la sentirás como una confirmación de algo que ya estabas haciendo, no como un conjuro extraño, y al reconocerla desde ese lugar la ejecutarás con un grado de verdad que ninguna repetición mecánica podría imitar. Y ahí reside la diferencia entre quienes reportan movimientos dulces y quienes dicen, no me funcionó. Casi siempre la pieza que faltaba era esta, la de la ética y el encuadre, la de la sombra abrazada, la de la dignidad encendida, la de la paciencia que no es espera pasiva sino colaboración fina con un tiempo que no controlas pero al que te sumas. Si has llegado hasta aquí con la sensación de que algo dentro empieza a acomodarse, que el pecho tiene un poco más de espacio y que el deseo ha bajado el volumen suficiente como para volverse música y no alarma, entonces estás listo para la siguiente capa, esa en la que por fin ordenamos el mapa y te muestro, en la práctica, cómo será tu ruta cada noche, cuánto durará cada tramo, en qué orden irán los gestos invisibles, cómo elegirás el símbolo con criterio y no por capricho, cómo construirás una escena comprimida con 2 detalles sensoriales que basten para saturar de verdad al inconsciente, y cómo sellarás todo con gratitud para que el mensaje se fije.
Y antes de cruzar quiero invitarte a dejar una huella en esta conversación. A escribir abajo, sigo templando, si sientes que este encuadre ético te ha devuelto poder y calma. Y si hay una parte de tu historia que necesite ser nombrada para que no se cuele como ruido, cuéntala con la prudencia que necesites. Aquí leemos, aquí cuidamos, aquí respondemos. Porque este camino se hace mejor en compañía. Y porque tu testimonio puede ser la palabra que otra persona necesitaba para no rendirse. Y ahora respira. Recoge lo que te sirvió, suelta lo que no, y ven conmigo. Porque en la siguiente parte el mapa se despliega entero, y cuando lo tengas claro, cada noche será un acto sencillo que sabrás repetir hasta que la memoria que quieres encender se vuelva una visita habitual cada mañana. Ahora que el encuadre está limpio y la brújula apunta a tu centro sin desviarse con las corrientes de la ansiedad ni con los espejismos de la comparación, es momento de desplegar, sin prisas pero sin omisiones, el mapa completo de lo que vas a hacer cada noche. Porque lo que transforma no es un gesto grandilocuente, sino una secuencia humilde repetida con fidelidad. Y esa secuencia tiene un orden que no se negocia si quieres que el mensaje llegue con la pureza que el inconsciente precisa para convertir una imagen en recuerdo, y un recuerdo en inclinación matinal. Por eso voy a contarte cómo se construye esta ruta de principio a fin, no como quien dicta un protocolo rígido, sino como quien te entrega la coreografía mínima para que tu propia música la llene de vida. Y esa coreografía comienza siempre en el cuerpo, porque el cuerpo es el metrónomo que le dice a tu mente si hay guerra o hay hogar. Y si hay guerra, todo lo que imagines tendrá olor a urgencia, pero si hay hogar, lo que imagines olerá a suficiencia. Por eso abrirás el camino con una respiración que alarga discretamente la exhalación, no para hiperventilarte de técnica, sino para recordarle a tu sistema que el peligro no está aquí, que hay permiso para bajar la guardia. Y en esa bajada de guardia aparecerá el silencio donde podemos nombrar la sombra, no para expulsarla como si fuera un intruso maldito, sino para integrarla como una parte tuya que, al ser reconocida, deja de sabotearte por la espalda. Y ese acto de honestidad es la válvula que despresuriza el tanque, y evita la fuga invisible que tantas veces arruina prácticas hermosas, porque por fuera eran luz y por debajo eran miedo. Entonces, con el cuerpo ya templado y la sombra ya mirada sin violencia, llega el momento de elegir el símbolo. Y aquí no se trata de una galería de imágenes bonitas, sino de una elección de precisión quirúrgica, una metáfora que condense el clima que deseas encarnar. No la cara de la persona ni el guión de lo que quieres que diga, sino la esencia arquetípica de la experiencia que quieres recordar en el otro. Apertura, refugio, juego, ternura, admiración. Y cuando ese símbolo esté elegido lo sostendrás toda la semana como quien aprende una nota fundamental que da tonalidad a toda la pieza. Entonces, con el símbolo decidido, entras en la escena comprimida. Ese minuto y medio donde no actúas una película entera, porque al inconsciente no le interesan los discursos largos, sino la densidad de 2 o 3 detalles sensoriales que los saturen de realidad. Un timbre de risa cerca, una luz cálida rozando una mejilla, una textura suave en la manga que roza la piel. Y a esa condensación le añadirás el afecto correcto, no el afecto que suplica, sino el que agradece. La gratitud antes del hecho que no es una fórmula de autoengaño, sino la señal profunda de que asumes como real aquello que has sembrado. Y ese agradecimiento, pronunciado con la voz interna que ya respiró y ya integró, sella como cera caliente lo que bailó en tu imaginación. Y después, para no romper el sello con dedos impacientes, entregas, sueltas, te duermes sin revisar, sin consultar al oráculo de las notificaciones, sin pedir confirmaciones, porque confiar es la última nota de esta partitura, y es también el puente que permite que el taller nocturno haga su obra sin que el yo de superficie lo interrumpa con su viejo vicio de control. Y si alguna vez te parece que esta ruta es demasiado simple, recuerda que lo simple, bien hecho, vence siempre al artificio. Y si alguna vez te parece que esta ruta es demasiado exigente, recuerda que lo exigente aquí no es pesado, es hermoso, porque te pide lo que te dignifica: paciencia, claridad, ternura contigo, fidelidad al proceso y respeto profundo por los tiempos y las libertades del otro. Y bajo esos 5 pilares florece todo lo que vale la pena. Te advierto algo con cariño y con firmeza para que no tropieces donde tantos tropiezan. El mapa es uno, pero la manera en que tu alma pisa cada tramo lo vuelve único. Por eso no te obsesiones buscando el símbolo perfecto, como si hubiera una bóveda secreta con 10 imágenes correctas. Escucha lo que el cuerpo pide cuando respiras. Mira qué metáfora te enciende serenamente en lugar de excitarte con fiebre, porque la fiebre confunde, la serenidad conduce. Y confía en que mantener un símbolo estable durante 7 a 14 noches
es una disciplina que hace la diferencia entre una impresión dispersa y una huella nítida. Y no temas aburrirte de la repetición. Teme más bien al zapping emocional que cada noche cambia de forma y de objetivo, porque esa dispersión es exactamente lo que impide que el tejido se tiña. Y cuando la escena llegue, evita convertirla en un teatro de egos. Procura que sea humilde como las cosas verdaderas, breve, sensorial, honesta, que no busque demostrar nada, sino evocar, que no pida garantías, sino ofrezca clima. Y cuando te sientas tentado a añadir un poco más para ver si así funciona más rápido, recuerda que la sobrecarga es la prima hermana de la impaciencia y que la impaciencia no siembra, arranca. Y tú no viniste a arrancar, viniste a cultivar. Por eso la gratitud con la que sellas no es una moneda de cambio con el universo, es la señal íntima de que aceptas que hay una parte de ti que no controla y que sin embargo colabora, y esa colaboración humilde es exactamente lo que habilita las sincronicidades que luego contarás con sonrisas, porque nadie puede fabricar encuentros y palabras espontáneas desde la ansiedad, pero sí puede favorecer que aparezcan desde un estado que invita. Este mapa que ahora tienes en un relato continuo se convertirá en tu rutina de noche, y quiero que lo leas como si fuera una música que empiezas a tararear, porque en poco tiempo ya no tendrás que pensar en cada paso, simplemente te acostarás. Sentirás el peso de los talones sobre el colchón. Dejarás que la exhalación se alargue como una ola que regresa a su playa. Notarás qué emoción molesta quiere colarse y la nombrarás con ternura hasta que pierda su pico. Verás tu símbolo venir como quien ve llegar a un amigo. Entrarás en tu escena con dos detalles que ya te pertenecen. Pronunciarás el gracias que cierra y te irás. Y esa naturalidad es la prueba de que el mapa pasó de ser teoría a ser camino. Y como todo camino, crea ruta en la tierra. Primero apenas un surco, luego una senda, luego un trazo por el que los pasos vuelven con facilidad. Y en ese volver está la magia de la memoria que buscas despertar. Porque una vez que el inconsciente reconoce la música, la reproduce. Y una vez que la reproduce, tiñe. Y una vez que tiñe, la mañana del otro encuentra un color que no sabe explicar pero al que se acerca con gusto. Y ahí, sin que tú lo fuerces, comienza a suceder lo que querías que sucediera. No por truco, sino por estética emocional, por armonía, por coherencia, por belleza. Y esa belleza es el idioma secreto de todo lo que perdura. Para que no te quedes en el aire ni sientas que te dejo a las puertas de lo práctico, voy a abrir ahora el puente hacia lo que viene enseguida. Porque el mapa sin pruebas es cartón, y el mapa con pruebas es brújula. Y quiero ponerte en las manos una historia real que haga vibrar lo que has entendido con la confirmación de la experiencia, para que veas cómo alguien que parecía estancado, luego de pocos días de honrar los pasos tal cual te los he descrito, vio moverse el guión de su vínculo sin empujar nada, solo porque respiró, integró, eligió, imaginó, agradeció y entregó. Y sé que esa historia te ayudará a creer en la disciplina sin caer en el hechizo de las expectativas, te ayudará a respetar los tiempos sin abandonar el deseo, te ayudará a sostener la serenidad sin apagar la electricidad de la ilusión. Y si mientras escuchas lo que sigue te nace una gratitud humilde por tener un método, escríbelo y compártelo abajo. Di con tus propias palabras que vas a honrar este mapa durante 7 noches seguidas, que te comprometes a no cambiar de símbolo, que vas a dejar de revisar cada hora el oráculo de las señales, porque esa declaración pública es un amarre de tu barquito a un puerto real. Y verte escribirlo te va a recordar cada noche por qué empezaste. Ahora acércate un poco más. Baja la luz del cuarto. Siente cómo el pecho encuentra su ritmo, porque lo que viene a continuación es el primer caso que te demuestra, sin gritos y sin fuegos artificiales, que cuando honras el orden, el mundo escucha. Y ese caso será el punto de apoyo perfecto para saltar a tu propia práctica. Déjame llevarte a una historia que aún puedo escuchar como un murmullo tibio en el pecho, porque resume con una claridad humilde cómo se mueve la vida cuando honras el orden, y cómo, sin empujar, el guión cambia de manos. Se llama Laura, y llegó con esa mezcla de dignidad cansada y esperanza terca que tienen quienes han dado demasiado y han recibido migajas. No era ingenua ni estaba buscando trucos. Venía harta de estrategias ruidosas y de ese zumbido ansioso que queda en la cabeza cuando uno revisa el teléfono como si fuera un altar. 3 meses de silencios intercalados con respuestas frías habían hecho de cada noche un inventario de carencias y de cada mañana una lotería emocional. Y sin embargo, cuando le propuse que durante 7 noches hiciera exactamente lo que estás aprendiendo a hacer, sin adornos y sin atajos, algo cambió en su mirada. Fue apenas un gesto, como si el cuerpo por fin aceptara sentarse. Respiró conmigo 3 veces y entonces comenzó su práctica. La primera noche fue un aprendizaje de honestidad. Lo recuerda bien porque dijo en voz baja una verdad que le pesaba desde hacía años. Tengo miedo de no ser suficiente y por eso aprieto.
Y al nombrarlo, la garganta se aflojó. La exhalación se hizo larga, y en esa misma exhalación, decidió que su símbolo sería una puerta entreabierta dejando pasar una luz dorada que caía sobre la encimera de una cocina. Eligió esa imagen porque no era grandilocuente ni teatral. Era el corazón de lo que realmente anhelaba. Apertura, calidez, hogar sin prisa. Y como escena no imaginó discursos ni reconciliaciones solemnes, apenas las manos sosteniendo 2 tazas en silencio y una risa corta que nace cuando la complicidad se reconoce sin esfuerzo. Y al final no pidió nada. Dijo gracias, como si el mundo ya estuviera en marcha, y fiel a lo pactado, se durmió. Sin revisar, sin consultar al oráculo de los presagios, y la noche la sostuvo. La segunda noche hubo ruido, porque el hábito de la urgencia no se rinde con un chasquido. Mientras sostenía la puerta y la luz, apareció la punzada del control que quería colar un guión precocido. Que diga esto, que me busque así, que ocurra mañana. Y ahí fue donde la disciplina se volvió amor propio. Puso la mano sobre el plexo solar como quien apaga con ternura una alarma. Pronunció en silencio su juramento de centro. Reconozco el impulso de forzar, lo abrazo y elijo calma, porque lo que es mío no necesita prisa. Y fue esa frase la que templó el cuerpo, porque la exhalación volvió a alargarse, porque los hombros descendieron, porque el latido dejó de correr. Y entonces sí, la imagen volvió nítida. Puerta, luz. El sonido de una cucharita tocando el borde de la taza. La textura tibia del vapor cuando sube. La alegría tenue que él no sabe explicar pero que lo atrae. Y otra vez, gracias. Y dormir. Y esa repetición, lejos de aburrirla, empezó a construir un refugio, un lugar al que su mente corría con gusto porque no le pedía performance, le pedía presencia. Y la presencia no cansa, la presencia descansa. La tercera y la cuarta noche fueron el corazón del giro, porque comenzó a notar algo que pocos se permiten notar por estar ocupados midiendo resultados. El mundo exterior aún estaba igual, no había mensajes ni señales, pero el mundo interior estaba cambiando de textura. La mañana ya no amanecía con esa urgencia de comprobar si existía. Amanecía con una serenidad rara, como si por fin hubiera un adulto en casa. Y esa serenidad es la que el inconsciente del otro huele a distancia. Y no es magia ni control telepático. Es la disposición humilde de convertirse en un clima habitable. Y los climas habitables llaman. Y cuando uno se vuelve clima, aprende algo que no enseñan los manuales del ansia. Que la dignidad es magnética y la necesidad es repelente. Por eso en la quinta noche, cuando el viejo reflejo apareció diciendo, cambia de símbolo, haz algo más fuerte, ella sonrió como quien reconoce a un niño caprichoso y le dijo, no. Hoy también puerta y luz. Hoy también cocina y risa corta. Hoy también gracias y dormir. Y al sostener ese hilo fino sin romperlo, hizo lo que había que hacer. Enseñarle al inconsciente con paciencia de maestra que este era el patrón, que esta era la música, que a esta cadencia nos íbamos a habituar. Y el hábito, cuando es bello, cincela los contornos de lo que luego llamamos destino. El sexto día pasó lo que Jung habría llamado el primer puente de incidencias, una coincidencia con sabor a llave. No fue una epifanía con fuegos artificiales, sino una grieta suave en el hielo, una foto en la red compartida por un amigo en común, una cocina, 2 tazas, la luz de la tarde colándose por la ventana. Sí, le pareció un gesto mínimo, pero el pecho lo entendió como un eco, y en lugar de saltar a escribir, respiró, sintió la electricidad querida de la ilusión y la dejó pasar como una ola sin montarse en ella. Regresó a su práctica de ese día con una gratitud que ahora sí tenía tonos de realidad, y al caer la noche repitió su escena con un detalle nuevo que no buscó, una manga rozando la piel, ese roce mínimo que enciende memorias antiguas de seguridad y de juego, y otra vez, gracias, y dormir. Y entonces el séptimo día ocurrió lo que a muchos les gustaría leer como milagro, pero que aquí te voy a contar como consecuencia, porque fue un mensaje sencillo. Ves esta foto y me acordé de ti. Y a partir de ahí, sin adornos, una conversación sin prisa que duró lo que tenía que durar, que se sostuvo con el mismo tono con el que ella había sembrado. No hubo grandilocuencias, hubo un puente donde antes había un abismo, y ese puente fue suficiente para que la rutina nocturna de Laura dejara de ser un esfuerzo y se transformara en una elección natural. Porque cuando el cuerpo prueba el manantial deja la sal, y la sal eran las viejas costumbres de revisar, de pedir, de apretar. No quiero que te quedes en el anecdotario porque las historias no son trofeos, son anclas de comprensión. Y la enseñanza vibra aquí con una sencillez poderosa. No cambió lo de afuera y luego lo de adentro. Cambió lo de adentro y lo de afuera encontró paso.
Y no cambió porque ella gritó más fuerte, cambió porque ella limpió el canal, honró el símbolo, condensó la escena, selló con gratitud y se durmió. Y hasta lo que no se movió le dolió menos, porque el dolor duele menos cuando no se confunde con identidad. Cuando uno deja de contarse la tragedia de no ser suficiente y empieza a contarse la historia serena de estar en camino. Y si te pido que escribas ahora mismo en los comentarios la frase «Me convierto en un clima», es porque quiero que hagas de esta declaración un punto de no retorno. Quiero leerte comprometiéndote a 7 noches sin cambiar de símbolo. Quiero que nombres con respeto la emoción que más te cuesta y que digas cuál será tu puerta entreabierta, tu luz, tu taza, tu textura. Porque cuando declaras en voz alta el proceso deja de ser una idea que se evapora y se vuelve un rastro que puedes seguir. Y yo estaré ahí respondiendo a quienes compartan, ajustando detalles, afinando respiraciones. Porque aquí no estamos para soltar fórmulas y desaparecer. Estamos para acompañar la práctica hasta que encaje. Te preguntarás si hubo después una avalancha de señales, y te diré que lo que hubo fue algo más valioso, un ritmo. Y en ese ritmo los silencios ya no se vivían como desaires, sino como parte de una música que no tenía que sonar todo el tiempo. Y lo más hermoso, aunque suene paradójico, es que incluso si aquella historia no hubiera continuado, Laura ya había ganado. Porque la práctica había instalado una verdad que no se va. Soy suficiente. Y desde esa suficiencia lo que ocurre es encuentro, con esa persona o con otra, con ese escenario o con uno distinto. Porque el estado, no el objeto, era el tesoro. Y ese es el secreto que pocos aceptan hasta que lo viven, que el método no es una máquina de producir nombres propios, es un camino para volverte habitable. Y cuando eres habitable, la vida tiene ganas de quedarse. Y si te tiembla un poco el alma de escuchar esto, es señal de que estás a punto de aflojar el último nudo, ese que ata tu esperanza a un rostro en vez de atarla a una manera de estar. Suéltalo, respira, elige tu símbolo, condensa tu escena, agradece, duerme y repite. Y verás lo que verás. Y cuando lo veas querrás contarlo para que otros respiren también. Ahora voy a pedirte algo que parece pequeño y no lo es. Si esta historia te encendió siquiera una hebra de convicción, quiero que escribas abajo a partir de hoy, soy puerta y luz. Porque esa frase sencilla atornilla el compromiso con lo que vas a practicar esta misma noche, y se vuelve un recordatorio cuando la pereza te susurre que da igual. Y no da igual, porque la constancia le gana al azar, y porque tu inconsciente necesita pistas visibles de que vas en serio. Deja tu rastro, deja tu promesa, hazte testigo de ti. Y con esa decisión, con ese sí en el cuerpo, con ese símbolo ya asomando por la rendija del párpado entrecerrado, prepárate para el paso que sigue, porque ahora que viste un caso real y entendiste que el mapa funciona cuando quien camina respeta el suelo, vamos a entrar juntos en el taller silencioso donde se templa el instrumento para que cada noche tenga un comienzo perfecto. Y en ese taller aprenderás a construir tu estado base en 2 minutos con una precisión tan simple que querrás reír de lo mucho que lo complicabas antes. Y la risa, créeme, es buena señal. Porque cuando el cuerpo ríe, suelta. Y cuando suelta, abre. Y cuando abre, siembra. Así que respira. Déjate mover por esta certeza que están haciendo. Y ven conmigo. Porque en la siguiente parte te voy a mostrar, paso a paso pero en un solo aliento, cómo se enciende el cuerpo como hogar para que todo lo que imagines después se quede. Ahora sí, entremos en el taller silencioso donde el cuerpo aprende a ser hogar, porque sin un cuerpo que diga estoy a salvo, toda imagen se deshace como neblina y toda palabra interna suena hueca. Y tú no has llegado hasta aquí para jugar con humo sino para encender una brasa que permanezca. Por eso el estado base no es un trámite previo ni una gimnasia decorativa, sino la llave que abre la cámara en la que el inconsciente escucha. Y quiero que lo sientas conmigo desde el primer segundo. Te recuestas y le das un pacto sencillo al peso. Ya no sostengo nada. Permito que el colchón me sostenga a mí. Y mientras lo dices por dentro dejas que los talones caigan como 2 piedras dulces al fondo de un lago. Y ese hundirse amable es la primera señal de que tu sistema se rinde al amparo. Los gemelos aflojan. Las rodillas se entregan. Los muslos sueltan a urgencia de estar listos para correr. La pelvis respira y el abdomen, en lugar de resistir, se permite una expansión blanda como la de un pan levándose. Y en ese paisaje que empieza a domarse aparece la respiración como un director de orquesta que no grita. Apenas levanta una mano y el conjunto entiende. Inspiras corto, no porque falte, sino porque basta. Y sueltas larga, sueltas mucho, sueltas el doble. Como una ola que se toma su tiempo para volver a casa mientras deja sobre la arena pequeñas conchas de calma. Y esas exhalaciones largas le dicen a tu nervio vago, no hay incendio. Y cuando no hay incendio, el guardián que vive en tu pecho baja la lanza y te permite jugar adentro sin miedo a distracciones que chispean. Quizá nunca te lo dijeron con esta claridad y te lo mereces.
El estado base es un diálogo con tu animal interno, ese que se asusta de la mirada fija de la noche si percibe tensión en la mandíbula. Por eso ahora sueltas la boca como si dejaras caer, sin aspavientos, una fruta que has sostenido demasiado. La lengua no presiona el paladar, descansa como una barca que por fin encuentra su muelle. Los dientes no se tocan. Hay un río de aire finísimo que pasa entre ellos sin que tengas que hacer nada. Y los pómulos, esos secretos músculos del orgullo, descienden 2 milímetros, lo suficiente para que la cara deje de pelear con la vida. Los párpados pesan un poco más, no por cansancio, sino por sabiduría, porque cerrar sin apretar es un arte, y tú ahora lo pintas con el trazo de una exhalación larga. Sientes la temperatura exacta de tu habitación, y en lugar de juzgarla la adoptas. Y si hay un ruido en el pasillo, no lo conviertes en amenaza, lo conviertes en señal de que el mundo sigue su curso, y que tú puedes, por fin, quedarte en el tuyo. Y como la postura también habla sin palabras, corriges apenas lo que el cuerpo te pida. Una inclinación mínima del mentón hacia el pecho para desactivar la alerta. Un ensanchamiento amable de las clavículas para que el corazón tenga espacio. Una invitación a los hombros para que cuelguen como 2 toallas tibias al sol. Y con todo eso, la respiración encuentra su compás natural. Entra por la nariz con suavidad, sale por la nariz o por la boca según te lo pida la tarde del alma que estás viviendo. Y así, redondeada, sin esquinas, empieza a cincelar el estado que nos interesa. No hace falta cronómetro para entender que este encendido dura alrededor de 2 minutos. Pero si tu mente tiene hambre de precisión, dale un regalo saludable. Cuenta hasta 4 al inspirar como quien reúne flores en una cesta pequeña y cuenta hasta 8 al soltar como quien camina despacio hacia la casa sabiendo que lo que trae alcanzará para todos. Y en esa matemática simple el sistema nervioso traduce una verdad profunda. Aquí no falta, aquí sobra. Y la abundancia no grita, la abundancia ronronea. Y cuando el cuerpo ronronea, la imaginación deja de correr detrás de su cola. Se sienta a tu lado y te mira con esos ojos enormes que tienen los animales cuando por fin confían. Y entonces la mente, que se creía reina, comprende que no gobierna nada sin su pueblo. Se ablanda y entrega el cetro a la respiración para que orqueste. Y tú aprovechas esa tregua para plantar 2 anclas somáticas que te mantendrán en el aquí mientras viajas al allí. Una en el peso dulce de los talones y otra en el vaivén tibio de tu abdomen. Porque si pierdes el cuerpo, pierdes el barco y te vuelves discurso. Y aquí hemos venido a navegar, no a declamar. Hay un pequeño secreto que muy pocos aplican y que cambia por completo la textura del estado. El tono de tu voz interna. Y no me refiero al contenido de lo que dices, sino a cómo lo dices. Porque puedes repetir 1000 veces «estoy en paz», con la entonación del que suplica y tu inconsciente lo leerá como mentira. O puedes decir una sola vez «estoy en paz», con la cadencia de un guitarrista que pulsa una cuerda grave y deja que resuene. Y esa resonancia es la que entra en la cámara donde vive lo que decide. Por eso mientras exhalas largo y el suelo te sostiene, deja que tu voz interior se vuelva más lenta, más baja, más redonda. Y notarás que el cuerpo responde como responden las cosas verdaderas, sin espectáculo pero con una obediencia antigua. La mandíbula suelta otro milímetro. El ceño se abre como una flor discreta. Los hombros encuentran la altura justa en la que no hay orgullo ni rendición. Hay presencia. Y en esa presencia dices una sola frase que inaugura la noche. Hoy practico desde suficiencia. Y no la discutes, te la crees un segundo más allá de lo que ayer te la creías. Y ese segundo más allá es la tierra ganada que mañana reconocerás sin tener que convencerte de nada. Si el pensamiento viene a reclamar su viejo lugar con su lista de pendientes y sus preguntas de siempre sobre el cuándo y el cómo, no lo expulsas como a un intruso. Lo saludas como quien ve a un vecino nervioso y le cierra la reja con una sonrisa. Gracias, hoy no. Y vuelves al peso de los talones y a la ola de la exhalación. Y si aparece la punzada de carencia con su guión de comparaciones, la nombras con la mansedumbre que aprendiste en las partes anteriores. Veo la parte de mí que teme no ser elegida y la abrazo. Y la exhalación larga la mece hasta que pierde filo. Y entonces, como si alguien hubiera bajado un atenuador de luz, el cuarto interno adquiere un tono ámbar. Y en esa luz es donde trabajaremos. Porque ahí es donde el símbolo se imprime, no cuando hay fluorescentes de interrogatorio, no cuando hay flashes de expectativa, sino cuando la iluminación es digna de una conversación íntima contigo. Y sí, estoy eligiendo palabras que pintan porque el inconsciente no entiende tanto las definiciones como las atmósferas. Y tu tarea hoy y cada noche será construir atmósferas con tu cuerpo, no con tus argumentos. Hay noches en que el pulso no cede fácil. Han sido días largos en los que recogiste escombros emocionales ajenos y propios,
y el animal se resiste a soltar la guardia. Para esas noches existe otro gesto silencioso que suaviza el borde. Coloca una mano en el centro del pecho y otra sobre el abdomen. Une las palmas a la respiración y deja que el calor escuche lo que late. 3 respiraciones así equivalen a decirle a tu sistema, estoy conmigo. Y la compasión que te das libera al otro de cargar con tu hambre, que es precisamente lo que necesitamos para que tu proyección no huela a exigencia. Y cuando el calor de tus manos disuelva el nudo, retira despacio. No como quien arranca un vendaje, sino como quien termina un abrazo sin corte. Y el cuerpo sabrá que no lo abandonas. Solo le estás dando espacio para que haga lo que sabe hacer cuando no lo estorban. Regularse. Y un cuerpo que se regula es un templo en el que la oración imaginal se vuelve canto, no súplica. Habrá quien dude de que algo tan sutil pueda preparar tanto. Y tú serás su contraejemplo viviente porque empezarás a notar que, al cabo de unos días, esta preparación recorta a la mitad del tiempo que tardas en dormirte y multiplica por 10 la densidad de lo que imaginas. Notarás que ya no necesitas pelear por la atención de tu mente. Ella vendrá sola, como viene un gato cuando el sillón está tibio, y se acurrucará justo donde queremos que se acurruque, en tu escena. Pero eso será en un minuto. Ahora solo quiero que te acostumbres a reconocer el clic del estado base. Es una sensación muy concreta, como si alguien hubiera bajado un interruptor en el centro del cráneo y de pronto se oyera mejor el propio latido, como si una manta invisible se hubiera puesto sobre tus hombros, como si el aire se volviera un poco más denso y amable al mismo tiempo. Y cuando ese clic llega, sabes que puedes avanzar, que todo intento previo a ese clic era ensayo y que todo lo que hagas después de ese clic es obra. Y aprender a distinguirlo te hará dueño de un poder del que nadie te podrá despojar, porque sabrás reproducirlo incluso en habitaciones ajenas, incluso en hoteles ruidosos, incluso en casas con paredes finas. El estado viaja contigo cuando lo has tallado lo suficiente. Para que lo sientas aún más, préstame un par de respiraciones juntas ahora mismo. Deja ir el aire por la boca lenta, como empañando un cristal querido. Deja que el abdomen baje sin prisa. Vuelve a entrar por la nariz sin cazar el aire, como quien lo recibe, y otra vez suelta el doble de largo. Y observa cómo al final de la exhalación hay una pequeña quietud que no conocías. Un segundo cero donde el mundo y tú se ponen de acuerdo en guardar silencio. Ese segundo cero es la antesala de todo lo demás. Ahí cabe tu símbolo. Ahí cabe tu escena. Ahí cabe tu gracias. Y esa quietud será el puente con lo que viene. Porque si ya percibes su borde debajo de la lengua, sabrás que estás listo para convocar lo arquetípico sin contaminarlo con prisa ni con guiones que solo sirven para calmar al ego. Y como quiero que tu práctica sea un río y no una serie de charcos sueltos, voy a llevarte sin romper la música hacia el siguiente territorio en el que aprenderás a reconocer y disolver los ruidos afectivos que todavía, a veces, se cuelan por rendijas invisibles. Esos celos antiguos que se disfrazan de intuición. Ese rencor fino que se hace pasar por dignidad. Esa sensación de carencia que adopta el acento de la prudencia. Y te mostraré cómo nombrarlos con una precisión tan amorosa que pierdan poder y te devuelvan el timón. Para que cuando el símbolo entre, lo haga por una puerta despejada y cuando la escena se encienda lo haga sin sombras detrás de la cortina. Respira conmigo una vez más. Siente el suelo. Reconoce él. Del cuerpo que ya confía. Y ven que la siguiente parte es el arte limpio de mirar la sombra sin convertirla en destino, solo en combustible de conciencia que, al arder, deja una luz más clara. Si has llegado hasta aquí sabes que no te ofrecí trucos ni atajos. Te ofrecí un bastón para cruzar un puente que solo cede cuando el cuerpo, la emoción y el símbolo caminan juntos. Y hoy ese puente ya cruje bajo tus pisadas porque aprendiste a preparar el estado como quien enciende una vela en silencio. Aprendiste a limpiar la sombra sin expulsarla. Aprendiste a elegir un símbolo que no grita y una escena que no exige. Aprendiste a sellarlo todo con gratitud antes del hecho y a entregarte al sueño como quien confía en que la noche escribe mejor que cualquier prisa diurna. Y si ahora en el pecho sientes esa mezcla de serenidad y electricidad, es la señal de que el método ya no es teoría. Es hábito naciente, es memoria del cuerpo. Y desde ese lugar quiero pedirte que hagas algo muy simple y muy poderoso para sostener este proceso y expandirlo a más gente que lo necesita. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, no por vanidad, sino porque vamos a seguir templando juntos. Porque este camino se vuelve más firme cuando lo recorremos como comunidad. Porque cada nueva parte será una capa más fina sobre la misma madera hasta que el instrumento suene con una verdad que traspasa pantallas. Y quiero que cuando suba el próximo entrenamiento seas de los primeros en practicarlo, sin perder ritmo, sin perder calor. Quiero que la sección de comentarios sea hoy un altar vivo donde dejemos amarras visibles a lo que hemos declarado por dentro. Escribe "Sigo templando" si vas a honrar 7 noches con el mismo símbolo y la misma escena.
Escribe prendo la vela si elegiste esa luz ámbar como clima de tu inconsciente. Escribe soy puerta y luz si comprendiste que tu tarea no es forzar destinos, sino volverte habitable. Y si te nace, cuéntame en un párrafo cuál será tu símbolo, qué 2 detalles sensoriales vas a sostener y qué emoción vas a usar como sello. Porque voy a leerlos y a responder con ajustes finos. Y porque tu testimonio es la cuerda que otro necesita para no soltarse esta noche. Y si llegaste con cansancio y te vas con paz, dilo también. Que el cuerpo necesita celebraciones pequeñas para consolidar aprendizajes grandes. Este canal respira con lo que tú escribes, así que escribe sin miedo, profundamente, con esa dignidad nueva que estás estrenando. Suscribirte y comentar hoy es más que un gesto digital, es un pacto con tu yo de mañana. Es decirle, seguirás encontrando esta música cuando abras los ojos. Es recordarle al músculo de la constancia que aquí hay casa y hay coro. Y si conoces a alguien que está perdidísimo en el ruido, que revisa su teléfono como un oráculo triste, que confunde necesidad con amor y prisa con destino, comparte este video con esa persona y dile que aquí no vendemos humo. Aquí enseñamos a respirar, a sentir, a imaginar y a agradecer de una manera que transforma sin romper. Porque transformar sin romper es el arte que Jung intuyó y que hoy estamos practicando con una liturgia cotidiana al alcance de cualquiera que se tome en serio su noche. Me despido con una certeza que quiero que te acompañe mientras bajas la luz de tu cuarto y acomodas el peso de los talones en el colchón. Ya tienes todo lo necesario para comenzar esta misma noche. No esperes señales externas para autorizar tu práctica. La autorización eres tú. La señal es tu exhalación larga. El permiso es tu gratitud. Y cuando la mente te pregunte, ¿y si no funciona? Respóndele con el cuerpo. Vuelve a la respiración y déjale al taller nocturno lo que el taller nocturno sabe hacer. Y antes de cerrar esta ventana te invito, de corazón, a suscribirte y activar la campana para que no te pierdas lo que viene, a dejar tu promesa escrita abajo y a decirme con tus palabras que te quedas hasta el final, porque lo más valioso, esa pieza verbal y sensorial que vuelve inevitable lo que ahora intuyes posible, la revelaremos juntos cuando el instrumento esté del todo templado. Y ese momento, si hoy te suscribes y comentas, te encontrará preparado, con la vela encendida, con el símbolo vivo, y con la certeza tranquila de quien ya eligió su camino.